el virus al final nos causa la enfermedad, que es lo que normalmente lo que nos preocupa, el caer o no enfermos, ¿no? Entonces, con respecto a la enfermedad, ¿qué patologías aumentan el riesgo de padecer la enfermedad de COVID? ¿Se podría tener COVID más de una vez? ¿Puede dejar unas secuelas o qué secuelas puede dejar esa enfermedad? Si la alimentación influye, no sé, cosas con respecto a padecer esa enfermedad una o varias veces. Sí, en cuanto a la enfermedad, todo es cuestión de probabilidades. Hay grupos de riesgo que tienen probabilidad de tener enfermedad más severa y hay grupos que son de menos riesgo que tienen menos probabilidad de tener enfermedad severa. Eso no quiere decir que no haya enfermedad severa dentro de los grupos que no son de riesgo, sino simplemente la proporción de gente en un grupo que no es de riesgo, como pueden ser niños o pueden ser adolescentes que no tengan ningún otro tipo de patología, pues la probabilidad de tener enfermedad severa en ese grupo es mucho menor que la probabilidad de tener enfermedad severa en gente mayor o en gente con otro tipo de patologías, sobre todo enfermedades crónicas, otro tipo de problemas que puedan tener de salud, ¿no? En ese caso, en esos grupos, la probabilidad de tener enfermedad severa es mucho mayor, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que hay una persona a lo mejor de 100 años que tenga el virus y que tenga muy pocos síntomas. También puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, todo es cuestión de probabilidades. Y cuanto más deteriorada tengas tu salud, más fácil sea que un virus como este te pueda causar problemas. Y aquí es donde puede funcionar alimentación, la forma de vida que lleva. Gente que sea salud, que tenga muy buena salud, la probabilidad de que tenga enfermedad severa va a ser menor que gente que tenga una salud ya más delicada debido a patologías que puedan tener por lo que sea, enfermedad genética o otro tipo de problemas que han de hacer, o simplemente por el tipo de vida que llevan, que a lo mejor tienen una dieta que no es muy buena y da lugar a problemas de salud. Es decir, cualquier problema de salud que una persona tenga, en el momento en que es infectado por este virus o por otro virus cualquiera o por otra bacteria, tiene más probabilidad de tener una enfermedad que es más severa debido a que se añade el problema de salud que tiene a la infección con la que tienen. Y luego la gente mayor, por desgracia, el sistema inmune ya no lo tienen tan robusto como lo pueden tener la gente que es joven y suele también tener otros problemas de salud que tienen que ver con la edad, ¿no? Entonces es por eso que este virus ataca más en cuestión de enfermedad severa a gente mayor que a gente que es joven, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vaya a causar también enfermedad severa dentro de los jóvenes, simplemente que va a haber menos enfermedad severa dentro de los jóvenes que todo lo que hay en personas mayores. Uh-huh. Ya, y bueno, cuestión de volverla otra vez a secuelas o tener otra vez la enfermedad. Bueno, como ya he dicho antes, no sabemos hasta qué punto los anticuerpos protegen, pero lo que sí que podemos decir es que casi con toda seguridad el haber pasado la enfermedad va a mitigar la posibilidad de que tengas enfermedad severa, incluso si vuelves a contagiar. Incluso es posible que no te puedas volver a contagiar, al menos durante cierto tiempo, durante el tiempo que dura la inmunidad. Secuelas y es otra cosa. Secuelas es algo que todavía no sabemos con toda seguridad, sobre todo en personas que tienen enfermedad severa y que han logrado superar la enfermedad. Es fácil que haya secuelas debido a que han tenido un daño profundo durante el tiempo que han tenido la enfermedad en distintos órganos y esos órganos les va a costar volver otra vez a comportarse de un modo normal, ¿no? Pero todavía no sabemos exactamente cuáles son las secuelas que pueden causar este virus, sobre todo, como ya he dicho, en personas que han tenido una enfermedad severa, que han tenido que ser hospitalizadas y que al final han superado la enfermedad, pero que han tenido un daño durante el tiempo que han tenido la enfermedad, y esos daños normalmente cuando uno tiene una enfermedad así, ya también causada por otro tipo de patógenos, tarda tiempo en los órganos en volver otra vez a estar de un modo normal, ¿no? Entonces es posible que haya secuelas que todavía no sepamos y que con el tiempo iremos viendo si hay más secuelas o menos secuelas en la gente que ha tenido una enfermedad más severa. Uh-huh. Por seguir con esa idea de poder tener la enfermedad más de una vez, has comentado, Adolfo, que depende de lo que dure la inmunidad. Entonces la pregunta es evidente, ¿cuánto dura esa inmunidad? Y bueno, yo creo que ya lo habéis dejado entrever, pero
si eres inmune, puedes contagiar, puedes seguir contagiando. Bueno, la inmunidad no sabemos todavía cuánto dura, pero si nos basamos en otros coronavirus que conocemos, los coronavirus que causan el catarro común, pues dura unos meses. Entonces te vuelves a contagiar, pero no suele causar enfermedad severa. Con SARS, que pasó en el 2003, sabemos que duraba por lo menos un par de años, ¿no? Entonces, si comparamos, creemos que con este virus pues puede ser más meses, o sea, varios meses y puede llegar a un año, pero se está viendo algunos casos de reinfección, que no es que sean muy abundantes, pero tampoco son imposibles, ¿no? Porque una persona puede haber sido infectada y puede haber montado una respuesta inmune que no es completa y, bueno, pues solo necesitas una partícula viral para volver a ser infectado y por alguna razón puede ser infectado otra vez. Pero es un poco el juego de probabilidades, ¿no? Son muy, muy pequeños los números y luego, bueno, también ha habido confusión con casos de reinfección que realmente no eran reinfecciones, ¿no? Que se midieron la PCR y volvió a dar positivo y quizá era porque todavía había restos de la primera infección. Pero sí que se están viendo algunos casos de reinfección y de hecho, bueno, pues estamos aprendiendo, eso nos va a ayudar a aprender un poquito, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas, ¿no? Y si en esa gente que se reinfecta se les mide la cantidad de anticuerpo y luego gente que se infectó también cuando ellos no se les mide también, podemos a lo mejor decir, bueno, pues si tienes estos niveles de anticuerpos vas a estar más protegido que si tienes estos otros niveles. Entonces, es un poco la naturaleza enseñándonos lo que tenemos que aprender de una campaña de vacunación, cuál es el tipo de inmunidad que se necesita para estar protegido y nada en naturaleza es nunca al 100%. ¿No? Y lo que me decías de si puedes contagiar, pues es lo que decíamos antes. Un poco de la carga viral y con cuánta gente te relaciones, con cómo de cerca estés de esas personas. Entonces hay muchos factores, entonces por eso es importante minimizarlo y hacer lo más posible por mantener esas barreras y esas distancias. ¿Hay algún tratamiento para combatir directamente la enfermedad? O si se contempla tratamiento para la cantidad de personas que hay o de pacientes de todas las edades con secuelas. En cuestión de tratamientos, bueno, pues hay algunos que parece ya que los ensayos que se han hecho dan lugar a cierta protección contra enfermedad severa, cierta, no son 100% efectivos. Y son, por ejemplo, el caso de la dexametasona, los estudios que se han publicado, que reduce la mortalidad de una enfermedad severa en gente que realmente tiene al final problemas de mortalidad como un 30%, eso no es el 100%, pero da cierta efectividad, como es la Remdesivir, el Remdesivir, que parece que también da lugar a cierto porcentaje de reducción de síntomas muy severos en gente que tiene enfermedad severa. El plasma, se está hablando mucho de ello, la verdad es que los estudios no están todavía del todo controlados, hay estudios que parece que indican que sí, que da lugar a cierta mejoría, hay otros que no está tan claro, pero todos estos son medicamentos y tratamientos que se han estado probando en gente que tiene enfermedad severa, que bueno, son los que nos preocupa más, ¿no? Y además son más fáciles de hacer este tipo de estudios porque la gente que es hospitalizada, por tanto los puedes tratar y ver cómo funciona el tratamiento. Es posible que salgan tratamientos más tarde que también puedan ser usados en gente que empieza a tener los primeros síntomas o incluso para prevenir el ser contagiado, si es que tienes un riesgo de contagio, y tomar tu medicamento para evitar que realmente, si te has contagiado, que el virus replique. Ese tipo de medicamentos es más fácil que funcione mejor porque son tratamientos que son tempranos, antes de que empieces a tener síntomas incluso, y entonces si reducen la replicación del virus, entonces vas a evitar que al final el virus cause una enfermedad severa. Una vez que tienes enfermedad severa, es más difícil controlar todo lo que está pasando, incluso si reduces la replicación del virus en ese momento, puede que sea demasiado tarde porque ya tienes los síntomas ahí, ¿no? Ese tipo de medicamentos puede que existan, que puede que se saquen, pero se tarda más tiempo en comprobar que funcionan. Es lo mismo que ocurre con las vacunas. Tratamientos que son para evitar la enfermedad se necesitan ensayos clínicos que son más largos, más difíciles,
más costosos que tratamientos que son para evitar síntomas más severos en gente que tiene enfermedad severa. Y por eso todavía no tenemos un medicamento que sepamos con certeza que pueda ser usado en personas que ya empiezan a tener síntomas en ese momento o incluso de modo profiláctico para evitar la infección, ¿no? Yo imagino que con el tiempo tendremos alguno de estos medicamentos, pero no sé si podrán salir antes o después de una vacuna efectiva, que también causaría lo mismo, ¿no? Un medicamento que te puedas tomar, incluso mejor, porque una vacuna efectiva te daría inmunidad por cierto tiempo, posiblemente años, mientras que un tratamiento es un tratamiento que tienes que estar todo el rato tomándotelo para evitar el contagio. Una vez que te quitas el tratamiento, vuelves a ser posible ser contagiado. Has hablado de las vacunas. Es uno de los temas pues, que se oyen y que la gente está preocupada por ello también. El tema de cómo será la vacuna, cuándo será. Pero antes de ahondar directamente con la vacuna específica para este coronavirus, ¿cómo es una investigación y la fabricación de una vacuna? ¿Tenéis los suficientes fondos como para poder descubrir la vacuna o simplemente es cuestión de tiempo? Bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? O sea, recursos hay, porque hay recursos, hay muchísimos investigadores que tienen la capacidad y los modelos animales, por ejemplo, para probar distintos candidatos de vacuna. Yo les llamo candidato de vacuna hasta que se ponen en el mercado, porque no tenemos todavía ninguno que sea una vacuna que esté aprobada totalmente, ¿no? Entonces, primero hay que probarlo en ensayos preclínicos, o sea, modelos animales, después hay que hacer unos pequeños estudios controlados que sean en cientos de personas, pongamos, para saber qué dosis hay que dar, que induzca suficiente inmunidad, si es segura, si no causa efectos adversos, y después ya una vez que se decide la dosis y si realmente es segura, se tiene que probar en miles de personas, porque como estábamos hablando precisamente en esta enfermedad y en cualquier otra, tienes que tener representado todos los grupos de la sociedad o de los pacientes que se han visto durante la pandemia, ¿no? Entonces tendríamos que tener miles de personas que representen gente con hipertensión, gente con diabetes, gente mayor, gente joven, gente... Entonces, claro, para eso tienes que hacer unos estudios muy grandes en los que hay gente que va a recibir la vacuna y gente que va a recibir un placebo. Y entonces es difícil muchas veces, por ejemplo, hacerlo en medio de una pandemia porque no le puedes a lo mejor negar a la gente la vacuna y hacer el estudio porque lo tienes que utilizar en ese momento porque es muy grave, ¿no? La enfermedad es grave. Entonces eso es una parte. Y una vez que ya se sabe que la gente genera inmunidad, hay que esperar que esa gente durante el periodo normal de infección se vuelva a reinfectar o no. Entonces, para ver si realmente protege. Entonces, eso requiere tiempo. Y después, y aparte de todo esto, hay que aprobarla, tienen que aprobarlo todos los organismos oficiales, que eso es lo que realmente se está acelerando más, que bueno, también hacía falta que hubiera un poquito de aceleramiento en ese proceso, pero se está llevando un poco al extremo. Se están cortando un poquito, se están cogiendo atajos, cuando realmente es importante hacer las cosas de una forma exhaustiva y de una forma segura. Entonces, el hecho de que las vacunas lleven tiempo no es al azar, es que tenemos que esperar que las personas desarrollen la inmunidad y que se vuelvan a ser expuestas y ver si están protegidas. Pero es que además son muchos pasos los que hay que tomar y se está acelerando de una forma increíble, pero no lo podemos acelerar del todo. Y luego, aparte de eso, hay que manufacturarla. Hay que tener suficientes dosis, hay que tener un programa de vacunación en el que se sepa qué va a ser el grupo prioritario, cómo se va a distribuir. Entonces, todo eso también lleva tiempo y lleva mucho coordinación global que ahora mismo nos está fallando entre todos los países y entonces está habiendo demasiados impedimentos y la gente se está involucrando demasiado en empujar a tomar decisiones que realmente nos viene mejor a los científicos no tener tanta presión de todos los lados porque al final es un poco confuso, ¿no? y un poco agobiante en cierto modo, ¿no? Del tener tanta presión por todos los lados, en los medios, porque todo lleva su tiempo. Sin entrar mucho en fechas, ¿se podría adelantar la comercialización de la vacuna contra esta enfermedad en una situación como la que estamos viviendo de pandemia?
Bueno, lo importante, como dice Ana, es comprobar que las vacunas funcionan, que son efectivas, se dan lugar a cierta eficacia, cuánto son eficaces en evitar la enfermedad, cuántos son eficaces en evitar el contagio, cuántos son eficaces en evitar las infecciones. Son preguntas distintas unas de las otras. Pero bueno, eso es lo que queremos saber con las vacunas, ¿no? Se está acelerando el proceso de un modo que es hasta ahora lo que hemos visto, adecuado, en mi opinión. Hay mucha presión para que se empiecen a usar antes de que se tengan todos los datos, pero hasta ahora no he visto ninguna vacuna que se empiece a usar de un modo muy grande sin tener todos los datos, a pesar de muchos anuncios que se han hecho sobre ya tenemos una vacuna, pero todavía no lo veo que se estén usando de un modo como una vacuna que sepa que funciona debería usarse, y eso para mí me da cierto optimismo, ¿no? Que realmente se van a hacer las cosas como se tienen que hacer, a pesar de que se estén haciendo lo más rápido posible, ¿no? Hay muchas vacunas que están en distintas fases de desarrollo. Hay algunas vacunas que están más adelantadas con respecto a la fase de desarrollo, simplemente porque ha sido más rápido el poderlas hacer y han entrado más rápidamente en ensayos clínicos. Yo espero que dentro de estas vacunas primeras que han entrado ya en ensayos clínicos grandes, que al menos una o varias se pueda demostrar que tienen una efectividad que sea lo suficiente como para poder, si se usa, el frenar las infecciones a un modo que sea controlable sin necesidad de tener todas las medidas que estamos teniendo ahora. Es decir, no va a haber una vacuna que sea 100% efectiva, no va a haber una vacuna que dé lugar a que desaparezca el virus, incluso todos nos vacunemos en este momento, creo que eso es muy difícil, pero sí tengo optimismo en que se pueda encontrar datos con las vacunas que están ahora mismo usándose que indiquen que es conveniente el vacunarse porque va a disminuir el número de infecciones mucho con respecto al número de infecciones que hay ahora. ¿Cuándo vamos a saber eso? Eso va a depender de cuándo se tengan los resultados de los ensayos clínicos. También depende de si los ensayos clínicos son exitosos o no. Si hay muchos casos adversos en la vacuna, pues va a ser difícil que se apruebe. Pero vamos, es cuestión de ver los datos. Y como decía Ana, el problema es que para ver los datos completos hace falta el seguimiento de los vacunados para saber si son infectados más o menos que el grupo control, o incluso si son infectados de un modo igual, tienen menos enfermedad severa que el grupo control, o son infectados pero por un número de tiempo mucho menor que el grupo control, en cuyo caso también disminuiría el número de contagios. Y eso lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo y va a ser... También hay una cosa de azar involucrada aquí, que depende de los sitios donde están haciendo los ensayos clínicos. Si hay mucha enfermedad, mucho contagio, pues vamos a tener los datos antes. Pero si hay poco contagio y poca enfermedad, vamos a tener los datos más tarde, ¿no? Y eso es un poco aleatorio también. Por eso creo que va a ser difícil tener datos fiables para antes de fin de año, y si tenemos suerte tendremos datos fiables con nuestras primeras vacunas a finales de año. Y en cuyo caso se podría empezar, si es que ya se han preparado dosis, que para algunas de ellas están haciendo antes de saber si funciona o no. Me parece también que es un riesgo económico que se debería hacer, porque lo único que puede pasar es que al final la vacuna no funcione y entonces, bueno, pues te has gastado ese dinero en hacer dosis y al final no se usan, pero mejor gastarse ese dinero, que es una parte pequeña del presupuesto, a tener que esperar a ver si la vacuna funciona para luego poner el dinero que sea necesario para producir las dosis, en cuyo caso se tardaría todavía mucho más en tener las dosis necesarias, ¿no? Entonces, soy optimista con respecto a que tengamos una vacuna a mediados del próximo año que empiece a usarse en la mayor parte de la gente, pero creo que es muy difícil que podamos tener una vacuna ya en un mes o en un mes y medio que sepamos con toda seguridad que funciona. Y si la gente no se atreve a vacunarse una vez sabiendo que la vacuna sea pues, más o menos fiable, que tenga todos los controles establecidos, ¿cuál sería la recomendación en esa situación?
A ver, este es el problema con el que llevamos luchando durante mucho tiempo los científicos, ¿no? Este rechazo a las vacunas que se originó de una forma bastante estúpida, porque fue una forma que, o sea, que se ha retractado la persona que consideró que las vacunas podrían ser perjudiciales, ¿no? Hay una resistencia que no se sabe por qué ahora mismo a la vacunación. La vacuna de la gripe existe, la gripe causa muchísimos muertos y mucha gente no se pone la vacuna de la gripe, incluso aunque esté disponible. La vacuna, va a haber vacunas para coronavirus y van a estar disponibles, pero lo que también dicen alguien que trabaja en vacunas, que lo decía en plan broma, dice, las vacunas todo el mundo las quiere hasta que están disponibles. Cuando ya están disponibles ya no las quiere nadie. Pero lo que tenemos que hacer ahora es una campaña fuerte de convencer a la población y convencer a la sociedad de que la vacunación va a fomentar o va a ayudar a que se reduzca el número de infecciones. Y yo creo que después de lo que se ha pasado en todo el mundo con esta pandemia, deberíamos haber aprendido la lección de que cualquier medida que sea posible se tiene que tomar. Entonces, lo mismo son las mascarillas, la distancia social, el tener que hacer cuarentenas y, por supuesto, ponerse la vacuna. La vacuna, no se van a aprobar ninguna vacuna para uso a nivel general que no sea segura y que no proteja en cierta medida, ¿no? Como dice Adolfo, no va a proteger ninguna al 100% y no va a proteger a lo mejor ninguna en todos los grupos de la población. Lo que realmente, por lo que lleva tanto tiempo, es precisamente eso. A lo mejor, al tener tantos candidatos, vamos a tener vacunas que van a funcionar muy bien en gente mayor, que de hecho la gente mayor históricamente reacciona muy mal a las vacunas. Entonces, esta vacuna y cualquier vacuna que va enfocada a gente mayor tiene que ser una vacuna que funcione bastante bien en gente mayor. En gente joven responde bastante bien a las vacunas. Entonces, a lo mejor va a haber que hacer una vacuna que sea más importante darse a la gente mayor y a lo mejor todos los candidatos se pueden producir de forma masiva rápidamente para gente que es de menos riesgo. Entonces, eso van a ser decisiones que se van a tener que tomar. Lo que hay que hacer es convencer. A la gente que es antivacuna no se les puede convencer, son gente fanática. Lo que hay que convencer es a la gente que no está seguro si la vacuna ayuda o no. Y esa es la labor nuestra, es convencer que realmente la vacuna es otra herramienta que estamos usando para acelerar el proceso de inmunidad. Y entonces, que tengan confianza en que todas las autoridades sanitarias están aprobando vacunas que son seguras, pero para eso se necesita que la gente esté dispuesta a creerlo. Entonces tenemos que dar una imagen de que la ciencia está aquí para avanzar, para ayudar a la sociedad y que estamos todos interesados en un interés global. Entonces es simplemente lo que volvíamos en toda la conversación, es simplemente el no ser tú el primero, el no ponerte tú en primera persona. Estamos hablando, vivimos en sociedad. Si quieres vivir tú solo, te puedes ir a una montaña y vivir tú solo y hacer lo que tú quieras. Pero si tú, por ejemplo, no quieres vacunar a tus hijos, no quieres ponerte mascarilla, bueno, pues no vayas a un colegio, no vayas a un parque, no vayas a un bar, porque tú vives en sociedad. Entonces, si vives en sociedad, tienes que aceptar ciertas medidas que son para proteger a la sociedad. Si vives individualmente, entonces tú haz lo que tú quieras. Pero eso es lo que se está un poco confundiendo, ¿no? Hasta dónde llega la libertad individual y hasta dónde llega nuestro derecho de vivir en sociedad. Entonces, ahí es lo que hay que entender, que hay que hacer hay que un poquito, todo el mundo eso, arrimar el hombro y hacer lo que podemos de nuestra parte. Y vacunarse es una cosa que a todos nos han vacunado de pequeños y ahora mismo, por ejemplo, no se ve gente con polio, no se ve gente con otras enfermedades que fueron muy devastadoras, ¿no? Entonces, es un poco volver a esa mentalidad de que esto es para el bien de todos. Sí, Y también luego está. sí, podría añadir yo a eso que Sí. también al final depende de quién nos dice que sea bueno vacunarse, ¿no? Si te dice un presidente del gobierno y solo ese presidente que hay que vacunarse todos, pues, y no lo dicen el resto de los científicos, el resto de los científicos dice esto todavía no lo sabemos, no estamos seguros, pues presidentes del gobierno tienen cierto conflicto, ¿no? Porque necesitan, para poder ser reelegidos y para tener éxito, el poder decir que están acabando con este problema, ¿no? Eso quiere decir que si un presidente del gobierno te dice que esta vacuna hay que ponérsela a todas, eso no quiere decir que sea la
la solución o no. Pero si el presidente del gobierno te lo dice junto con un consenso científico de científicos que no tienen ningún interés en ser reelegidos de nuevo o no, entonces tiene mucha más verosimilitud, ¿no? Entonces todo depende de, al final, cuando se empiece a hablar sobre qué vacunas se pueden empezar a usar, quién dice como comunidad que está bien vacunarse. Si solo es una comunidad política la que te lo dice y la comunidad científica dice, esto a mí me parece como consenso, los científicos pensamos que todavía no se sabe lo suficiente, pues quizá deberían los políticos pensar antes en que tienen que tener un consenso científico, porque va a haber mucho problema si se quiere usar una vacuna simplemente porque los políticos digan que se tiene que usar, mientras que los científicos están diciendo que todavía no se sabe si funciona o no. Entonces, yo creo que al final se va a imponer la lógica, porque va a ser muy difícil para un político el poder decir tengo una vacuna exitosa si la comunidad científica está diciendo hay muchos problemas con esto, todavía no sabemos. Y por eso creo que al final se va a imponer la lógica y que las vacunas que empiecen a usarse van a tener el consenso de la comunidad científica de que son vacunas que van realmente a ayudar y que van a hacer acabar con la situación como la estamos viviendo ahora. Bueno, y por ejemplo, añadiendo a eso de las vacunas este año, y perdona que te interrumpa, pero este año ya nos lo ha preguntado bastante gente qué hacer con la vacuna de la gripe. Y, por ejemplo, eso es importante, ¿no? El empezar a concienciar ahora ya mismo, ya que la gente está pidiendo tanto las vacunas de coronavirus, que se empiecen a vacunar todo el mundo de la gripe. Cuanto menos gripe haya, menos confusión de diagnóstico con coronavirus, menos probabilidad, menos colapsamiento de los sistemas sanitarios. Entonces, empezar a vacunarse de la gripe, que tampoco es tan problemático, que está disponible, que hay vacunas para todos y sobre todo la gente mayor. Cuanto menos gripe haya en los centros de mayores, menos posibilidades de que haya gente que esté ya enferma y que pueda ser más susceptible a infección con otros virus. Entonces, es empezar ya una campaña desde ya, de que hay que vacunarse no solo del coronavirus, hay que vacunarse de otras cosas que están causando problemas y que pueden ayudar a bajar la transmisión de virus durante el invierno. O sea que bueno, pues eso es campaña a todos los niveles. Seguro que desde nuestro nivel, como desde el mío y desde todos mis compañeros como profesores y como educadores, ponemos ese granito de arena a los más jóvenes para concienciar, ¿no? Y para concienciar de todos esos aspectos y bueno, esperemos que dé frutos no solamente ahora, sino también en un futuro cuando estos adolescentes son los que lleven adelante los diferentes países. Así que, pues... Y lo importante es el consenso, ¿no? Consenso científico. Siempre va a haber voces disidentes, incluso dentro de los propios científicos va a haber voces disidentes que no están de acuerdo con ciertas cosas. Pero lo importante es el consenso, que es lo que dice la mayoría de los científicos con respecto a un tipo de tratamiento, un tipo de vacuna. Un consenso científico nosotros no vamos a engañar a la gente o no queremos engañar a la gente por las razones. Somos científicos porque queremos ayudar. Y podemos equivocarnos, pero es muy difícil que una comunidad de científicos se equivoque y que te diga algo que no esté prácticamente seguro, ¿no? Si no estamos prácticamente seguros de lo que decimos, los científicos somos los primeros que decimos, bueno, a lo mejor, quizá, yo creo que, es probable que. Entonces, si un consenso de científicos está diciendo todos los datos que tenemos, que te van a decirlo así, todos los datos que tenemos hasta este momento nos indican que lo mejor que podemos hacer es vacunarnos. Y fíjate cómo lo decimos, ¿no? Lo decimos un poco enrevesado. Eso quiere decir que la vacuna realmente va a solucionar el problema. La verdad es que estaríamos horas escuchándoos y no nos cansaríamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este tiempo dedicado para nosotros, para esta entrevista para los más adolescentes del Colegio La Salle de Burgos. Ha sido realmente muy interesante y también bastante esclarecedor. Así que solamente desearos mucho ánimo en vuestro trabajo, que es muy importante, y daros nuevamente las gracias por este momento. Bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Lo que se puede hacer para ayudar, lo hacemos y con gusto. Pues muchas gracias y hasta otro momento.